Me llamo Isabel y tengo 62 años. Siempre pensé que mi mayor orgullo eran mis hijos, Laura y Sergio. Los crié sola después de que su padre nos abandonara, trabajé día y noche como enfermera, y todo lo que logré en la vida lo invertí en ellos. La casa donde vivíamos, un modesto pero cálido hogar en las afueras de la ciudad, era mi refugio y mi herencia para el futuro. Creía que algún día sería el lugar donde mis nietos vendrían a visitarme y donde yo envejecería en paz. Pero un día, al regresar del hospital tras una guardia agotadora, encontré en la mesa del comedor unos documentos que no podía creer, una escritura a nombre de Laura y Sergio. Mi corazón se detuvo. Revisé las páginas una y otra vez. La casa ya no estaba a mi nombre. Ellos, mis propios hijos, habían transferido la propiedad a sus cuentas sin consultarme. Minutos después entraron sonrientes, como si nada pasara. «Mamá, lo hicimos por tu bien», dijo Laura. «Necesitas descansar y no preocuparte por nada». Yo apenas podía respirar. «Por mi bien, me han dejado sin nada». Sergio intervino con frialdad. «Deja de dramatizar. Te quedarás en la habitación del fondo. La casa ahora es nuestra». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mis hijos, aquellos por quienes sacrifiqué mi vida entera, me habían convertido en una invitada en mi propio hogar. Esa noche lloré en silencio, preguntándome en qué momento perdí a la familia que tanto había amado. Pero en lo más profundo de mí algo se encendió, una voz que susurraba que no me dejaría borrar tan fácilmente. Los días siguientes fueron una pesadilla disfrazada de rutina. Laura y Sergio actuaban como si nada hubiera pasado, caminaban por la casa con la seguridad de dueños, decidiendo qué muebles conservar y cuáles vender. Yo, en cambio, me sentía como un fantasma en mi propio hogar. Cada rincón me recordaba los sacrificios hechos, las madrugadas cosiendo uniformes escolares, las noches de desvelo cuando enfermaban de pequeños, las horas extras en el hospital para que nada les faltara. Y ahora, ellos hablaban de redecorar, de modernizar la casa, como si mi vida entera fuera un estorbo. Una tarde escuché a Laura murmurar: «Si vendemos esta casa, podríamos mudarnos a un departamento más grande en la ciudad». Mi corazón se aceleró. ¿Vender la casa? Mi refugio, mi historia, mis recuerdos. Entré a la sala y con voz temblorosa dije: «Esta casa no se vende. Aquí está mi vida». Sergio rió con sarcasmo. «Mamá, legalmente ya no es tuya. Firma los papeles y no hagas esto más difícil». Sentí un nudo en la garganta, pero no respondí. Esa noche, encerrada en la habitación del fondo, abrí un viejo cofre donde guardaba documentos importantes, recibos, escrituras antiguas, cartas de mis padres. Entre ellos encontré pruebas de que yo había comprado la casa con mi dinero, antes de que ellos fueran mayores de edad. «No podrán borrarme tan fácil», susurré para mí misma. Al día siguiente fui a ver a una abogada recomendada por una compañera del hospital, la licenciada Ramírez. Me escuchó con atención y al final dijo: «Isabel, usted tiene más derechos de los que cree. Si sus hijos transfirieron la propiedad sin su consentimiento válido, podemos anularlo». Sentí un rayo de esperanza, aunque también un dolor profundo. ¿Cómo podía estar preparando una batalla legal contra mis propios hijos? Salí del despacho con las manos temblorosas y los ojos nublados por lágrimas. Mientras caminaba por la calle, comprendí que ya no se trataba solo de una casa. Se trataba de mi dignidad, de mi voz, de no permitir que la persona que fui quedara enterrada bajo la ingratitud de aquellos a quienes más amé. Esa noche escribí en mi diario: «Hoy comenzó mi lucha. No sé cuánto me costará, pero no voy a rendirme». Los días comenzaron a llenarse de una tensión insoportable. Laura y Sergio hablaban en voz baja por las noches, planeando cómo deshacerse de mí sin levantar sospechas. Yo fingía dormir, pero escuchaba cada palabra. «Mamá no entiende, necesitamos el dinero ya», decía Sergio. «Con la venta podríamos pagar nuestras deudas y empezar de nuevo». Sentí que mi corazón se partía en 1000 pedazos. ¿Deudas?
¿Habían usado mi casa para cubrir sus errores? Recordé cuántas veces me había privado de lo básico para que ellos estudiaran, para que tuvieran ropa decente, para que nunca se sintieran menos que otros niños. Y ahora todo se reducía a cifras en sus cuentas bancarias. Una mañana, Laura entró a mi habitación con una sonrisa hipócrita. Mamá, vinimos a hablar contigo. Hemos decidido que lo mejor es que te mudes con la tía Rosa. Ella tiene espacio y así podrás estar más tranquila. La miré incrédula. ¿Más tranquila? ¿O quieren vender la casa sin testigos? Ella se ofendió. No hables así, lo hacemos por tu bien. No respondí. Solo pensé en la abogada, en los papeles que guardaba como mi salvación. Esa misma tarde me reuní con la licenciada Ramírez. Le entregué los documentos antiguos, pruebas de que yo era la compradora original. Ella los revisó con atención, subrayando detalles. Esto es crucial, Isabel. Sus hijos no pueden disponer de lo que no les pertenece. Vamos a presentar una demanda formal. Sentí miedo, pero también una chispa de fuerza. Regresé a casa y encontré a Sergio esperándome en la sala. Mamá, no pongas las cosas difíciles. Ya firmaste una vez, puedes firmar de nuevo. Lo miré con lágrimas en los ojos. Hijo, no voy a ceder. Esta es mi casa. Su rostro se endureció y salió dando un portazo. Esa noche apenas pude dormir, pero en mi interior supe que había dado el primer paso hacia mi liberación. Al día siguiente recibí una llamada de la abogada. Isabel, prepárese. Esto no será fácil, pero vamos a luchar. Cerré los ojos, respiré hondo y respondí, estoy lista. La demanda fue presentada oficialmente y, desde ese momento, la casa dejó de ser un hogar y se convirtió en un campo de batalla silencioso. Laura y Sergio comenzaron a tratarme como a una extraña. Me hablaban con frialdad, evitaban mirarme a los ojos y hasta escondían papeles en los cajones como si no me diera cuenta. Pero yo observaba todo. Cada movimiento, cada susurro, cada llamada telefónica me confirmaba que estaban desesperados por mantener su control. Una tarde, mientras doblaba mi ropa, escuché a Sergio hablando por teléfono. Si mamá gana el juicio, nos quedamos sin nada. Tenemos que encontrar otra forma de presionarla. Mis manos temblaban. ¿Presionarme? ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar mis propios hijos? Decidí mudarme temporalmente con Teresa, mi vecina de toda la vida, para evitar confrontaciones mayores. Esta siempre será tu casa también, Isabel, me dijo al abrirme la puerta. En su sofá encontré un poco de paz y fuerzas renovadas. La licenciada Ramírez me citó en su oficina y me mostró los primeros avances. El juez admitió la demanda. Ahora tendremos audiencias. Prepárese para escuchar cosas duras, porque sus hijos intentarán desacreditarla. Asentí con el corazón encogido, pero con la certeza de que no podía dar marcha atrás. Cuando regresé a la casa a recoger algunas pertenencias, encontré a Laura en la sala, revisando cajas. Me miró con frialdad. Mamá, no sé por qué haces esto. Solo estás complicando tu vida. Le respondí con voz firme. La complicaron ustedes el día que me robaron lo que era mío. Se quedó en silencio, sin poder sostenerme la mirada. Esa noche, en casa de Teresa, escribí en mi diario. Hoy confirmé que la lucha ya no es solo por mi casa, es por mi dignidad. Si cedo, habré desaparecido como mujer y como madre. Y mientras escribía, sentí que las lágrimas ya no eran de debilidad, sino de una fuerza que empezaba a crecer dentro de mí. El día de la primera audiencia llegó más rápido de lo que imaginaba. Me levanté con el corazón acelerado, sintiendo que todo mi cuerpo temblaba. Teresa me acompañó al tribunal, apretando mi mano con fuerza como si quisiera transferirme su valentía. Al entrar a la sala vi a Laura y Sergio sentados al lado de un abogado joven y arrogante, que los miraba con una sonrisa de suficiencia. Yo me senté junto a la licenciada Ramírez, que con calma y seguridad me susurró: «Confíe en mí, Isabel,
tenemos pruebas sólidas. El juez pidió silencio y comenzó la sesión. Escuché a Sergio declarar con frialdad. Nuestra madre firmó voluntariamente los papeles. Fue su decisión transferir la casa. Cada palabra me atravesaba como un cuchillo, pero cuando fue mi turno me levanté y hablé con el alma. Su señoría, jamás renuncié a mi casa. Fui engañada, manipulada por mis propios hijos, a quienes crié sola y por quienes sacrifiqué mi vida. Este lugar no es solo ladrillos y cemento, es el fruto de décadas de esfuerzo, de lágrimas y de noches sin dormir. La sala se quedó en silencio. La licenciada Ramírez presentó los documentos originales de la compra a mi nombre, recibos de depósitos hechos por mí durante años y hasta cartas de la fábrica donde trabajé para cubrir los pagos. El juez revisó cada prueba con atención y dijo que el caso debía continuar con más audiencias. Al salir, Laura me miró con desprecio. «Esto no va a terminar bien para ti, mamá». Pero yo ya no era la mujer que lloraba en silencio en una esquina. La miré a los ojos y respondí, «Tal vez no termine bien para ninguno, pero no me rendiré». Esa noche, en casa de Teresa, escribí en mi diario, «Hoy encontré mi voz. Aunque duela, aunque mis hijos me miren como enemiga, no puedo retroceder. Mi vida entera está en juego». Cerré el cuaderno, respiré hondo y comprendí que había dado el paso más importante, demostrarme a mí misma que merecía ser escuchada. Querido espectador, gracias por llegar hasta aquí y acompañarme en esta historia. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para seguir descubriendo qué pasará en los próximos capítulos. Dale like a este video si crees que ninguna madre debería ser traicionada por sus hijos, y en los comentarios cuéntame, ¿qué significa para ti la palabra dignidad? Tu voz puede inspirar a muchos otros. Los días posteriores a la primera audiencia se sintieron como caminar sobre un suelo frágil que podía romperse en cualquier momento. Laura y Sergio me evitaban en los pasillos de la casa de Teresa, donde ocasionalmente iban a buscarme para lanzarme miradas llenas de odio y frases hirientes. «Eres egoísta, mamá, nos estás destruyendo la vida». Yo respondía con silencio, porque sabía que mis palabras ya no llegarían a sus corazones. Mientras tanto, la licenciada Ramírez trabajaba incansablemente en la estrategia legal. Una mañana me mostró un documento clave, la escritura original donde constaba que yo era la compradora única de la casa. «Esto es oro puro, Isabel», dijo. «Nadie puede borrar este hecho. Lo que hicieron tus hijos fue un fraude». Sentí un nudo en el estómago, entre miedo y esperanza. Ese mismo día me llamaron del hospital donde trabajé durante 30 años. Antiguos compañeros se habían enterado de mi situación y querían declarar a mi favor, confirmando que yo había pagado la hipoteca con mi salario. Aquella noticia me devolvió un poco de fe en la humanidad. Pero la guerra emocional no daba tregua. Una tarde recibí una carta anónima en el buzón de Teresa. «Ríndete o acabarás sola para siempre». Reconocí la letra de Laura. Mis manos temblaban, pero en vez de romper la carta la guardé como prueba. No me derrotarían con amenazas. Empecé a escribir más en mi diario, volcando no solo mi dolor sino también mi fuerza. Hoy entendí que no lucho solo por la casa, lucho por todas las mujeres que fueron invisibles en su propio hogar, anoté. Por las noches soñaba con los días felices, cuando mis hijos eran pequeños y corrían por el jardín. Al despertar, las lágrimas me recordaban que ya no eran esos niños, sino adultos que me habían traicionado. Sin embargo, cada lágrima se convertía en una razón más para seguir. Teresa me alentaba constantemente. «Isabel, tu voz ahora representa a muchas. No estás sola». Y yo lo creía. Así fue como decidí pintar un nuevo cuadro. Tomé pinceles y colores y dibujé a una mujer mayor con la espalda recta, rodeada de sombras que intentaban apagarla, pero ella brillaba como un faro. Lo llamé Inquebrantable. Al verlo terminado, supe que era un reflejo de mí misma. La segunda audiencia llegó con un aire más tenso que la primera. El tribunal estaba repleto de curiosos, periodistas locales y algunos vecinos que querían presenciar lo que se había convertido en un escándalo familiar.
Me senté junto a la licenciada Ramírez, con las manos sudorosas, mientras Laura y Sergio entraban del brazo, confiados y arrogantes. Su abogado presentó un nuevo argumento, que yo estaba mentalmente inestable, que mis años de trabajo en el hospital me habían dejado agotada y que por eso no recordaba haber firmado voluntariamente los documentos de la transferencia. Sentí como la sangre se me helaba, pero Ramírez se levantó de inmediato. Objeción, Su Señoría. Tenemos pruebas médicas que demuestran que la señora Isabel está en plenas facultades, además de testigos que confirmarán que nunca hubo tal firma consciente. El juez asintió y permitió que pasara el primer testigo, don Manuel, un antiguo compañero mío de la fábrica de costuras donde trabajé antes de ser enfermera. Con voz firme dijo: la vi ahorrar cada moneda durante años para pagar esa casa. Isabel nunca renunció a lo que era suyo. Luego habló mi jefa del hospital, quien aseguró que yo era una de las trabajadoras más responsables y que jamás había mostrado signos de confusión. Cada palabra me devolvía un poco de aire. Laura me observaba con rabia contenida, Sergio fingía indiferencia, pero sus ojos delataban nerviosismo. Cuando me tocó hablar, me levanté y conté con detalle cómo descubrí la escritura cambiada, cómo encontré los documentos en la mesa y cómo mis propios hijos me enfrentaron con frases que aún me dolían como cuchillos. La casa ahora es nuestra, mamá. Mi voz tembló, pero no se quebró. Su Señoría, no busco destruir a mis hijos, pero no puedo permitir que borren mi vida. Esta no es solo una propiedad, es la huella de mis sacrificios, de mis noches en vela, de mis años entregados. El juez escuchó con atención y anunció que el caso seguiría abierto con nuevas pruebas y testimonios. Al salir del tribunal, un grupo de mujeres se me acercó. Una de ellas, con lágrimas en los ojos, me dijo: Isabel, gracias por pelear. Nosotras también fuimos despojadas, pero nunca tuvimos el valor de hablar. Ese instante me hizo entender que mi batalla ya no era solo mía. Esa noche, de regreso en casa de Teresa, me senté frente a mi cuadro inquebrantable y escribí en mi diario: hoy descubrí que mi voz es eco de muchas voces que callaron. No me detendré. Las semanas posteriores a la segunda audiencia fueron un torbellino de emociones. Mientras mis hijos y su abogado buscaban nuevas formas de desacreditarme, yo encontraba refugio en mis cuadros y en las páginas de mi diario. Cada noche escribía lo que había vivido y pintaba lo que sentía. Una de esas noches terminé un lienzo al que llamé Sombras rotas. Una mujer mayor, encorvada por el peso de cadenas que poco a poco se deshacían en pedazos. Sentí que ese cuadro era mi alma liberándose, aunque la batalla aún no había terminado. Laura y Sergio comenzaron a visitarme menos, quizá porque sabían que cada encuentro se convertía en discusiones amargas. Sin embargo, una tarde llegaron a la casa de Teresa y me enfrentaron directamente. Mamá, si retiras la demanda, prometemos cuidarte y dejarte vivir en la casa hasta tus últimos días, dijo Sergio con un tono que pretendía ser conciliador pero que sonaba a chantaje. Los miré con lágrimas contenidas y respondí: ¿y cómo puedo confiar en ustedes después de lo que hicieron? Mi dignidad no está en venta. Laura apretó los dientes. Entonces atente a las consecuencias. Aquellas palabras me helaron, pero también me reafirmaron en mi decisión. Días después recibí una llamada de la licenciada Ramírez. Isabel, necesitamos que declare ante el juez un antiguo vecino que fue testigo cuando usted pagaba las cuotas de la hipoteca. Él puede confirmar que todo el dinero salió de su bolsillo. Sentí un rayo de esperanza. Me encontré con don Ernesto, un hombre mayor que me sonrió con ternura. Claro que lo recuerdo, Isabel. Te vi trabajar hasta el cansancio, vender dulces en la esquina, coser uniformes para que no faltara ningún pago. Yo voy a decir la verdad. Sus palabras me hicieron llorar. El día de su testimonio, el juez escuchó con atención cada detalle. Julia y Sergio intentaron interrumpirlo, pero el juez los calló. Elena nunca recibió dinero de nadie. Esa casa es fruto de su esfuerzo, lo vi con mis propios ojos, dijo con voz firme. Al salir, varias mujeres del público me abrazaron, diciéndome que mi historia era la suya.
Esa noche, frente a mi cuadro Sombras rotas, escribí en mi diario: cada testigo es una piedra en el muro de mi defensa. No lucho sola, lucho con todas las que fueron olvidadas. Cerré el cuaderno y me quedé mirando la vela encendida en la ventana, símbolo de mi resistencia, sabiendo que la tormenta aún no había pasado, pero la luz ya era imposible de apagar. La tercera audiencia fue la más intensa hasta ese momento. El tribunal estaba lleno, no solo de curiosos, sino también de periodistas que habían empezado a cubrir el caso como ejemplo de una madre traicionada por sus propios hijos. Entré con la licenciada Ramírez y sentí el peso de todas esas miradas sobre mí. Laura y Sergio llegaron impecables, vestidos de forma elegante como si estuvieran en una fiesta y no en un juicio. Su abogado abrió con un discurso frío: mi cliente solo busca garantizar la seguridad y estabilidad de su madre. Ella firmó voluntariamente, y ahora se arrepiente. Sentí que la rabia me quemaba por dentro. Pedí la palabra y el juez me la concedió. Su señoría, dije con voz firme, ¿cómo puede alguien llamar seguridad a echar a una mujer de su propia casa? Nunca firmé nada consciente, nunca renuncié a mi hogar. Fui engañada por las personas que más debía confiar, mis hijos. La sala quedó en silencio. Entonces la licenciada Ramírez presentó una prueba inesperada, un peritaje caligráfico que demostraba que la firma en los documentos de transferencia no coincidía con la mía. Un murmullo recorrió la sala, y vi cómo el rostro de Laura se ponía pálido. Sergio intentó intervenir, pero el juez lo calló de inmediato. Esto cambia sustancialmente la situación, dijo con seriedad. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de alivio. Por fin la verdad comenzaba a salir a la luz. Cuando terminó la sesión, Laura se me acercó con furia contenida. ¿Cómo pudiste, mamá? ¿Por qué nos haces esto? La miré a los ojos y respondí: no soy yo quien destruyó esta familia, fueron ustedes cuando decidieron robarme lo que era mío. Ella se alejó llorando, mientras Sergio la sujetaba del brazo. Esa noche, en casa de Teresa, recibí la visita de Clara, una sobrina que siempre había sido cercana. Tía, estoy contigo. Mis primos no tienen perdón. Si necesitas que declare, lo haré. La abracé con fuerza, sintiendo que mi círculo de apoyo crecía. Después, pinté un nuevo cuadro al que llamé La firma, una mano femenina rompiendo una pluma sobre un contrato. Lo colgué en la sala de Teresa y cada vez que lo miraba recordaba que no podían borrar mi identidad con un trazo falso. Antes de dormir, escribí en mi diario: hoy la verdad habló. Y aunque mis hijos se nieguen a aceptarlo, el juez ya vio lo que intentaron hacer. No estoy vencida, estoy más fuerte que nunca. La cuarta audiencia fue la más decisiva hasta entonces. El juez, con gesto serio, pidió que todos mantuvieran silencio mientras se leían los resultados del peritaje caligráfico. La firma en el documento de transferencia no corresponde a la señora Isabel, anunció. Un murmullo recorrió la sala. Laura y Sergio se removieron inquietos, y su abogado intentó objetar, pero el juez lo interrumpió con firmeza. Esto significa que existe indicio de falsificación. El tribunal investigará a fondo. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Por primera vez la justicia parecía ponerse de mi lado. El licenciado Ramírez presentó entonces más pruebas: recibos de depósitos a mi nombre, testimonios de antiguos colegas del hospital que confirmaban que yo trabajé sin descanso para pagar la casa. Cada palabra era un ladrillo en el muro que defendía mi dignidad. Laura me miraba con lágrimas de furia, Sergio evitaba mi mirada, y yo me mantenía firme, aunque por dentro mis emociones se desbordaban. Cuando me dieron la palabra, respiré hondo y hablé desde lo más profundo de mi ser: Su señoría, no estoy aquí para ganar dinero ni para vengarme. Estoy aquí porque me arrebataron mi hogar, mi historia y mi confianza. Mis hijos, a quienes crié sola, intentaron borrar mi vida con un papel falso. Yo merezco justicia, no como madre, sino como mujer que ha trabajado toda su vida. El silencio fue absoluto.
El juez fijó una nueva fecha para la resolución definitiva y advirtió a los acusados sobre las consecuencias legales de la falsificación. Al salir, la prensa me rodeó. Solo respondí, la verdad siempre sale a la luz. Esa noche regresé a casa de Teresa con el corazón agitado, pero con la frente en alto. Pinté un cuadro nuevo, al que llamé La Verdad, una mujer mayor sosteniendo una antorcha que iluminaba documentos rotos en el suelo. Lo colgué en el comedor y me sentí acompañada por esa imagen cada vez que las dudas me atacaban. En mi diario escribí, hoy la justicia habló por mí. Ya no me siento invisible. Querido espectador, gracias por llegar hasta aquí y acompañarme en cada paso de esta historia. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para descubrir el desenlace en los próximos capítulos. Dale like a este video si crees que ninguna madre merece ser despojada de su hogar, y en los comentarios cuéntame, ¿qué significa para ti la palabra justicia? Tu voz puede ser la inspiración de alguien más. Después de aquella audiencia, la tensión en mi familia alcanzó un punto de no retorno. Laura y Sergio apenas me miraban en el tribunal, y cuando lo hacían era con un rencor que me atravesaba como dagas. Su abogado, desesperado, comenzó a mover influencias para retrasar el proceso, solicitando prórrogas y presentando objeciones absurdas. La licenciada Ramírez me tranquilizaba. Esto es típico, Isabel. Intentan cansarte, hacerte desistir. Pero no te preocupes. Cada prórroga juega a nuestro favor porque refuerza la sospecha de fraude. Aún así, yo sentía que la espera me devoraba por dentro. Pasaba noches enteras sin dormir, escribiendo en mi diario frases que eran más un grito que un consuelo. No me rendiré. No volveré a ser invisible. Una tarde recibí una visita inesperada. Era Marta, mi antigua vecina, una mujer que había vivido frente a nuestra casa por más de 20 años. Me abrazó con lágrimas en los ojos y dijo, Isabel, vine a declarar. Yo sé lo que hiciste para pagar esa casa. Te vi salir a las 5 de la mañana y volver de noche. Te vi coser hasta que la máquina casi se rompía. Ellos no tienen derecho a borrarte. Su apoyo me dio fuerzas renovadas. En paralelo, mis cuadros empezaron a ganar notoriedad. Una galería pequeña en el centro me pidió exponer Sombras rotas y La Verdad. Acepté con nerviosismo, pero la inauguración fue un éxito. Personas que no me conocían se acercaban para decirme que mis pinturas hablaban de sus propias heridas. Una joven lloró frente a Inquebrantable y me confesó, esto me recuerda a mi madre, que lo dio todo y fue traicionada. Entendí entonces que mi arte era más que un refugio, se había convertido en una voz colectiva. Pero mientras mi vida parecía florecer en un aspecto, el juicio me mantenía en la cuerda floja. Un día recibí una carta anónima en el buzón de Teresa. Si sigues, perderás más que tu casa. La reconocí de inmediato. Era la letra de Sergio. Se la mostré a Ramírez, que me dijo, esto es grave. Ahora no solo hablamos de fraude, sino de amenazas. El juez debe saberlo. El miedo me golpeó, pero ya no era la mujer que lloraba en silencio. Esa noche escribí en mi diario, si me quieren intimidar, es porque saben que estoy ganando. Luego tomé mis pinceles y comencé un nuevo cuadro, una mujer de pie frente a una tormenta, con la cabeza erguida. Lo llamé Desafío. Al terminarlo, supe que no importaba cuánto intentaran detenerme. Ya no había marcha atrás. El juicio continuaba y cada audiencia era un nuevo campo de batalla. La licenciada Ramírez me preparaba pacientemente, haciéndome repetir mi testimonio una y otra vez hasta que mis palabras salieran firmes y claras. No dejes que te quiebren, Isabel, me decía. Ellos usarán tus emociones para pintarte como una mujer inestable. Y así fue. En la siguiente audiencia, el abogado de mis hijos intentó humillarme. Me preguntó si recordaba con exactitud cada pago, si no era posible que mis recuerdos estuvieran confundidos por la edad o el cansancio. Yo respiré hondo y respondí, puede que no recuerde el día exacto, pero sí recuerdo las noches sin dormir, el dolor en mis manos de tanto coser, el hambre que pasé para que nunca les faltara nada.
Eso no se olvida. Hubo un murmullo en la sala, y el juez ordenó silencio. Luego fue el turno de Laura, que se levantó para hablar. Su voz temblaba, no sé si de rabia o de miedo. Mi madre siempre fue autoritaria, siempre quiso controlarlo todo. Nosotros solo buscamos libertad. Me quedé helada. ¿Libertad? ¿Era así como justificaban su traición? Sergio, más frío, agregó, no queremos verla sufrir, pero ella se aferra a algo que ya no le pertenece. La licenciada Ramírez intervino de inmediato, mostrando pruebas del peritaje caligráfico, testimonios de vecinos y documentos que demostraban que yo había sido la única responsable de los pagos. El juez escuchó en silencio, tomando notas. Cuando terminó la audiencia, me levanté con las piernas temblorosas, pero la frente en alto. Afuera, algunos periodistas me preguntaron si odiaba a mis hijos. Respondí con sinceridad, no los odio. Los amé más que a mi propia vida. Pero el amor no puede justificar la injusticia. Esa frase apareció al día siguiente en los titulares de un periódico local. El amor no puede justificar la injusticia. El testimonio de Isabel sacude al tribunal. Al leerlo, lloré, porque entendí que mi voz estaba llegando más lejos de lo que imaginaba. Esa noche, en casa de Teresa, encendí una vela frente a mi cuadro Desafío y escribí en mi diario. Ellos quieren pintarme como débil, pero cada lágrima me ha vuelto más fuerte. Pase lo que pase, mi historia ya no se borrará. Y con esa certeza, cerré el cuaderno, lista para enfrentar la tormenta que aún quedaba por venir. Los días que siguieron a esa audiencia fueron un torbellino de emociones. Por un lado, sentía que cada palabra mía resonaba más allá del tribunal, que ya no era solo una madre defendiendo su casa, sino una mujer representando a tantas otras invisibilizadas. Por otro, me dolía profundamente ver a mis hijos como adversarios, escucharlos hablar de mí con frialdad, como si fuera una extraña. Una tarde, mientras caminaba por la plaza del pueblo, una señora mayor se me acercó. Usted no me conoce, pero quiero darle las gracias. Yo también fui engañada por mis hijos y nunca tuve valor de hablar. Al verla a usted, siento que puedo levantar la voz. La abracé con lágrimas en los ojos. Cada encuentro así me recordaba que mi lucha tenía un eco colectivo. Sin embargo, la presión aumentaba. Empecé a recibir llamadas anónimas en la madrugada, voces distorsionadas que susurraban, «Ríndete, Isabel, o perderás todo». Reconocía el tono de Sergio, aunque intentara ocultarlo. Le conté a Ramírez y ella respondió con calma, «Esto solo refuerza nuestro caso. No tengas miedo, la ley está de tu lado». Pero el miedo estaba allí, agazapado en mis noches de insomnio. Lo combatía escribiendo en mi diario, llenando páginas con recuerdos y con frases que me sostenían, «Soy más fuerte que sus amenazas. No me rendiré». Para no ahogarme en la angustia, seguí pintando. Terminé un nuevo cuadro al que llamé Resistencia, una mujer mayor de pie sobre un puente, mientras detrás de ella el río intentaba arrastrarla, pero ella se mantenía firme. Cuando lo mostré en una exposición local, la gente aplaudió de pie. «Esa mujer eres tú», me dijeron. Y en parte tenían razón. Entretanto, Clara, mi sobrina, decidió declarar en el juicio. Aseguró que había escuchado a Laura y Sergio planear cómo despojarme de la casa. Su testimonio fue devastador para ellos. El juez tomó nota con gesto severo. Al salir de esa audiencia, Laura me gritó, «Nos arrepentiremos todos, mamá. Tú más que nadie». Yo la miré con un dolor indescriptible y respondí, «Hija, yo ya me arrepiento, pero no de luchar, sino de haber callado tanto tiempo». Esa noche, al encender mi vela junto al cuadro Resistencia, escribí en mi diario, «Hoy confirmé que el silencio es la verdadera derrota. Y yo ya no callo más». La tensión alcanzó su punto máximo cuando el juez citó a las partes para presentar las últimas pruebas antes de emitir el veredicto. La sala estaba abarrotada de gente, periodistas, vecinos y hasta curiosos que jamás me habían dirigido la palabra,
ahora esperaban ansiosos el desenlace. Entré con la licenciada Ramírez a mi lado, y aunque mis piernas temblaban, me obligué a mantener la frente erguida. Laura y Sergio se sentaron frente a mí, con expresiones duras, casi de odio. Su abogado intentó un último recurso, presentó documentos falsificados para demostrar que yo había recibido dinero de ellos durante años. Pero Ramírez, con una calma que me inspiró, mostró los extractos bancarios originales y demostró que todo provenía de mi salario como enfermera. El juez, visiblemente molesto, advirtió a mis hijos de las consecuencias legales de presentar pruebas adulteradas. Esto podría convertirse en un proceso penal, dijo con voz grave. Un murmullo recorrió la sala. Yo los miraba sin reconocerlos. ¿Eran estos los niños que un día me abrazaban al salir de la escuela? ¿Cómo podían hundirse tanto en la mentira? Entonces sucedió algo inesperado. Andrés, mi hijo mayor, que hasta entonces se había mantenido distante, pidió la palabra. Con voz temblorosa, confesó: «Es cierto, mamá pagó todo. Yo lo sé porque de niño la veía dejar de comer para que nosotros pudiéramos hacerlo. Siempre pensé que era normal, que así debía ser una madre. Pero hoy entiendo que lo que hicimos es imperdonable». Sus palabras cayeron como un rayo. Laura lo miró con rabia. Sergio se quedó petrificado. Yo, en cambio, sentí un dolor profundo mezclado con un alivio imposible de describir. El juez suspendió la sesión para deliberar, pero antes de salir, me miró y dijo: «Señora Isabel, su testimonio y las pruebas son contundentes. La resolución está cerca». Esa noche, de regreso en casa de Teresa, apenas pude contener las lágrimas. Encendí la vela junto al cuadro Resistencia y escribí en mi diario: «Hoy mis hijos tocaron el fondo de la traición, pero también vi una chispa de verdad en los ojos de Andrés. Pase lo que pase, ya no tengo miedo». Luego tomé mis pinceles y pinté una escena que llevaba días rondando en mi mente: una mujer entrando a un tribunal con cadenas rotas en las manos. Lo titulé Justicia. Y al verlo terminado, supe que la tormenta estaba a punto de estallar. El día de la audiencia final llegó envuelto en un silencio extraño, como si todo el pueblo contuviera la respiración. Caminé hacia el tribunal con la licenciada Ramírez y Teresa a mi lado, mientras Clara y Andrés me seguían unos pasos detrás. Afuera, un grupo de mujeres mayores sostenía carteles improvisados con frases como «Justicia para Isabel» y «Ninguna madre merece ser traicionada». Mis ojos se llenaron de lágrimas al ver que mi historia ya no era solo mía, sino un símbolo para muchas. Dentro de la sala, el ambiente era tenso. Laura y Sergio entraron cabizbajos, el rostro endurecido por la rabia y el miedo. El juez tomó asiento y pidió silencio absoluto. «Hoy se dictará resolución», anunció con voz grave. Comenzó a leer un resumen de todo el proceso, las pruebas presentadas, los testimonios, las irregularidades descubiertas. Cada palabra resonaba en mi corazón como un tambor. Finalmente, el juez alzó la vista y dijo: «Se declara nula la transferencia de la vivienda y se restituye la propiedad a la señora Isabel como legítima dueña. Además, se remite copia de las actuaciones al Ministerio Público por la posible comisión de falsificación de documentos». Un murmullo recorrió la sala. Laura rompió en un grito histérico: «Esto es injusto. Siempre fuiste nuestra enemiga, mamá». Sergio intentó calmarla, pero estaba tan pálido que parecía un fantasma. Yo, en cambio, me quedé en silencio, dejando que las lágrimas recorrieran mi rostro. No de dolor, sino de alivio. Afuera, las mujeres me abrazaban, la prensa buscaba mis palabras, pero solo pude decir: «Hoy no gané yo, ganamos todas las que alguna vez fuimos invisibles». Esa noche, en casa de Teresa, celebramos con pan y café, como en los viejos tiempos. Colgué el cuadro Justicia en la pared y escribí en mi diario: «Hoy recuperé mi casa, pero lo más importante es que recuperé mi voz. Ya nunca más seré silenciada». Querido espectador, si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarme en cada paso de esta lucha.
Te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte lo que viene en los próximos capítulos. Dale like a este video si crees que la dignidad no tiene precio, y en los comentarios comparte, ¿qué significa para ti luchar por lo que es justo? Tus palabras pueden encender la esperanza en alguien más. Los días después del veredicto fueron extraños, como si hubiera despertado en una vida nueva que aún no terminaba de reconocer. Por un lado, sentía el alivio inmenso de haber recuperado mi casa, de haber demostrado la verdad ante todos. Por otro, me dolía profundamente mirar atrás y ver a Laura y Sergio convertidos en mis enemigos. La prensa continuó hablándome, algunos periodistas incluso querían hacer documentales sobre mi historia. Yo los rechazaba casi todos, no quería fama, quería paz. Volví a mi casa después de meses y me encontré con un lugar irreconocible. Había muebles vendidos, paredes pintadas con colores fríos, detalles que ya no eran míos. Pero decidí que eso no importaba, cada rincón podía renacer conmigo. Teresa y Clara me ayudaron a limpiar y pintar, mientras Andrés trajo algunas fotos antiguas y las colgamos en el pasillo. «Mamá, esta casa volverá a ser tuya, poco a poco», me dijo con ternura. Y así lo hicimos. Abrí las ventanas, dejé entrar el sol y pinté nuevos cuadros. Uno de ellos, al que llamé Renacer, mostraba un árbol seco que comenzaba a florecer de nuevo. Era yo, era mi vida. Sin embargo, la tranquilidad nunca era total. Empecé a recibir rumores de que Laura y Sergio hablaban mal de mí en todas partes, culpándome de sus desgracias. Una vecina me contó, dicen que los arruinaste, que les quitaste el futuro. Yo bajé la cabeza y respondí, el futuro se lo quitaron ellos cuando eligieron la mentira. Por las noches, sola en mi cama, a veces me asaltaban recuerdos de cuando los arrullaba de niños, de cuando me decían que era la mejor mamá del mundo. Lloraba en silencio, porque aunque había ganado, la herida de perderlos como hijos seguía abierta. Pero en medio de ese dolor, descubrí algo nuevo. Una red de mujeres empezó a contactarme, querían que contara mi historia en charlas, que mi voz ayudara a otras a no rendirse. Acepté. La primera charla fue en un centro comunitario, frente a decenas de mujeres mayores. Les hablé de la traición, del juicio, de cómo resistí cuando parecía imposible. Al terminar, todas aplaudieron y muchas lloraban. Una de ellas se me acercó y dijo, «Gracias, Isabel. Usted nos representa a todas». Esa noche escribí en mi diario, quizás perdí a mis hijos, pero gané algo que nunca imaginé, convertirme en voz para las olvidadas. Y entendí que mi lucha aún no había terminado, solo había cambiado de forma. Mis charlas comenzaron a multiplicarse. Al principio eran pequeños encuentros en centros comunitarios, con una decena de mujeres que me escuchaban con lágrimas en los ojos. Pero poco a poco la historia se fue extendiendo y las invitaciones llegaron de escuelas, universidades y asociaciones de todo tipo. Cada vez que contaba lo que había vivido, no lo hacía desde el rencor, sino desde la verdad. Decía, me traicionaron quienes más amaba, pero descubrí que la dignidad no se negocia. Y esa frase se volvió un eco que muchas repetían. Una tarde, después de una conferencia en la capital, un joven se me acercó y me dijo, mi madre pasó por lo mismo, pero nunca lo habló. Gracias a usted, hoy tengo el valor de abrazarla y pedirle perdón. Aquellas palabras me hicieron llorar de gratitud. Sin embargo, en medio de esta nueva etapa, la sombra de mis hijos seguía presente. Laura desapareció del pueblo, nadie sabía de ella. Sergio, en cambio, se quedó, y cada tanto lo veía en la plaza, con la mirada perdida. Una vez se me acercó y dijo en voz baja, «Mamá, no puedo perdonarte por lo que pasó». Lo miré con el corazón apretado y respondí, «Hijo, no tienes que perdonarme, porque no fui yo quien te traicionó. Fuiste tú quien me abandonó. El perdón tendrás que buscarlo en ti mismo». Se alejó sin responder, y yo comprendí que la herida entre nosotros era demasiado profunda. Para no dejarme arrastrar por el dolor, seguí pintando. Creé una serie de cuadros llamada Heridas y Alas,
donde cada lienzo mostraba una cicatriz que se transformaba en alas abiertas. La exposición fue un éxito inesperado y varios críticos escribieron que mi arte era una lección de vida pintada en colores. Pero lo más importante fue lo que sentí al ver a tantas personas reflejadas en mis obras. Esa noche, de regreso en mi casa, encendí una vela frente al cuadro principal y escribí en mi diario: hoy confirmé que mi historia dejó de ser solo mía. Ahora pertenece a todas las que alguna vez fueron invisibles. Y mientras observaba la llama titilar, supe que aunque mis hijos siguieran lejos, había encontrado una nueva familia en cada mujer y hombre que encontraba en mi camino, en cada voz que se alzaba gracias a la mía. El eco de mis charlas se extendió más de lo que jamás hubiera imaginado. Un día recibí una llamada de una fundación internacional que trabajaba con mujeres mayores víctimas de abuso familiar. Querían que viajara para compartir mi experiencia en un congreso. Nunca en mi vida había salido del país, y al principio el miedo me paralizó. Pero Teresa me tomó de la mano y me dijo: Isabel, tu voz ya no es solo tuya, es de todas. No puedes quedártela. Así que acepté. El viaje fue una experiencia transformadora. Frente a un auditorio lleno de mujeres de distintos países, conté cómo me habían arrebatado mi casa, cómo mis propios hijos falsificaron mi firma, cómo me echaron como a una extraña. Pero también hablé de mi lucha, de los tribunales, de las lágrimas convertidas en pinceladas, de las charlas donde descubrí que no estaba sola. Cuando terminé, el público se puso de pie y aplaudió durante minutos. Nunca había sentido un abrazo tan grande. Al regresar, mi casa ya no era solo un hogar recuperado, era un taller de vida. Mujeres de todas partes venían a verme, a contarme sus historias, a pedirme consejo. Yo las escuchaba, las abrazaba y siempre les repetía: nunca se rindan, la dignidad no se negocia. Mientras tanto, mi relación con Andrés y Clara se fortalecía cada vez más. Venían con frecuencia, me ayudaban a organizar mis exposiciones, jugaban con mis nietos en el patio. Verlos correr entre las flores me devolvía una felicidad que creí perdida para siempre. Sin embargo, la herida con Laura y Sergio seguía abierta. Recibí noticias de que Laura estaba viviendo en otro país, sin querer contacto alguno. Sergio, en cambio, cada tanto aparecía en el pueblo, pero nunca se acercaba. Una tarde lo vi desde la ventana, parado frente a mi casa, observando en silencio. Por un instante pensé que llamaría, que pediría perdón, pero se dio la vuelta y se fue. Lloré en silencio, porque comprendí que algunos lazos se rompen para siempre. Esa noche, en mi diario, escribí: he aprendido que no siempre se gana todo. A veces la justicia devuelve la dignidad, pero el corazón sigue marcado. Luego pinté un cuadro al que llamé Ausencias, una mesa con 2 sillas vacías y una mujer de pie sosteniendo una llave. Era mi manera de aceptar que no todos volverían, pero que yo seguiría adelante. El tiempo siguió su curso y yo aprendí a vivir con las cicatrices. Mi casa, antes escenario de traición, se transformó en un lugar de encuentro y sanación. Organizaba talleres de pintura para mujeres mayores del barrio. Juntas pintábamos no solo paisajes o flores, sino también heridas, recuerdos y sueños. Cada pincelada era una confesión, cada color un grito de libertad. Una tarde, mientras terminábamos un mural colectivo en una de las paredes del patio, una mujer de 70 años me abrazó y me dijo: Isabel, gracias. Aquí aprendí que todavía puedo empezar de nuevo. Esas palabras me hicieron comprender que mi historia había trascendido. Ya no era solo la madre traicionada que recuperó su casa, era un símbolo de resistencia. Sin embargo, la vida me reservaba un último giro. Una mañana recibí una carta certificada. Era de Sergio. Dudé en abrirla, mis manos temblaban. Al leerla, sentí un torbellino de emociones. Decía: mamá, sé que no merezco tu perdón. Estoy en la ruina, no tengo trabajo y la culpa me está matando. Solo quiero que sepas que me arrepiento. Lloré desconsoladamente. No porque quisiera que todo volviera a ser como antes, sino porque entendí que,
pese a todo, seguía siendo mi hijo. Le respondí con pocas palabras. Sergio, el perdón es un camino largo. Si quieres recorrerlo, empieza por ser honesto contigo mismo. Nunca supe si esa respuesta le llegó al corazón, pero al menos sentí que cerraba otra herida. Esa noche pinté un cuadro llamado Puertas entreabiertas. Una mujer con la mano en la manija de una puerta, dudando si abrirla o no. Era mi manera de representar lo que sentía. No podía olvidar, pero tampoco podía cerrar del todo. En paralelo, mi diario se llenaba de reflexiones cada vez más serenas. Escribí: he descubierto que la justicia legal es solo una parte de la historia. La justicia verdadera es recuperar la paz dentro de uno mismo. Y con esa certeza, me preparé para el último capítulo de mi vida, no el de la venganza, sino el del renacer. El día que colgué el cuadro Puertas entreabiertas en mi sala, comprendí que mi vida había dado un giro definitivo. Ya no era la mujer rota que lloraba en silencio en una habitación del fondo, ahora era alguien que había aprendido a levantarse. La casa estaba llena de vida. Los nietos de Clara corrían por el jardín, Andrés venía cada fin de semana a ayudarme con arreglos, y Teresa seguía siendo mi compañera fiel. La prensa me buscaba todavía, pero yo prefería el anonimato, porque mi victoria no necesitaba reflectores. Lo que importaba era la paz que al fin respiraba entre esas paredes que habían intentado arrebatarme. Una tarde de verano, mientras regaba las flores, escuché risas que llegaban de la calle. Eran vecinas nuevas que me saludaban con cariño, sin conocer los fantasmas que habitaban mi pasado. Y entonces lo entendí, el mundo seguía adelante, y yo con él. Me senté frente a mi diario y escribí mi última entrada. Sobreviví a la traición más dolorosa. Perdí hijos, pero recuperé mi dignidad. Aprendí que no siempre se gana todo, pero siempre se puede volver a empezar. Luego tomé mis pinceles y pinté mi obra final, una mujer mayor con un sol naciente en las manos, rodeada de mariposas que volaban hacia un cielo abierto. La titulé Renacimiento. Al mirarla, supe que mi historia había terminado, pero que mi mensaje quedaría para siempre. Nunca es tarde para luchar por lo que es nuestro, nunca es tarde para renacer. Querido espectador, gracias por haberme acompañado hasta el final de esta historia. Si esta travesía te conmovió, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias de vida. Dale like a este video si crees que siempre es posible empezar de nuevo, y en los comentarios comparte, ¿cuál ha sido tu mayor renacimiento personal? Tu testimonio puede dar esperanza a alguien más.